Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más estremecedoras de la música latina. Un caso que aún hoy sigue generando indignación y debate. Hablaremos de Selena Quintanilla, de su legado inmortal y del perturbador regreso a la escena pública de la mujer que acabó con su vida. Esta no es solo una crónica del pasado, es una herida que nunca terminó de cerrar. Han pasado casi 3 décadas desde aquel 31 de marzo de 1995. Pero el nombre de Selena Quintanilla sigue provocando una mezcla intensa de admiración, tristeza y rabia. Selena no era solo una cantante exitosa, era un símbolo cultural, una joven que había logrado unir dos mundos, el anglosajón y el latino, con una naturalidad que muy pocos artistas han conseguido. Su sonrisa, su energía sobre el escenario y su cercanía con los fans la convirtieron en algo más grande que una estrella. La transformaron en un fenómeno social. Por eso, cada vez que su historia vuelve a los titulares, el impacto es inmediato, y hoy, ese impacto regresa con fuerza debido a un anuncio que ha sacudido a millones de personas. Yolanda Saldívar, condenada a cadena perpetua por el asesinato de Selena, ha decidido romper el silencio tras casi 30 años en prisión. No solo eso, sino que ha anunciado una docuserie en la que promete revelar supuestos secretos de su relación con la cantante. Justo cuando se aproxima la fecha en la que podría solicitar la libertad condicional. Este anuncio ha sido interpretado por muchos como una provocación abierta. Para la familia Quintanilla y para los fans, no se trata de un simple proyecto audiovisual, sino de un intento de reescribir la historia desde la voz de la asesina. La pregunta que resuena con fuerza es inevitable. ¿Qué puede decir ahora Yolanda Saldívar que no se haya escuchado ya en los tribunales? ¿Y por qué hacerlo precisamente en este momento? Antes de avanzar, gracias por ver este video y suscribirte al canal. Tu apoyo es clave para que podamos seguir contando historias con rigor y profundidad. Para entender por qué este anuncio ha generado tanta furia, es necesario volver al origen, volver a Selena, volver a la joven que, a comienzos de los años 90, estaba en el punto más alto de su carrera. Selena Quintanilla Pérez no solo dominaba la música tejana, estaba a punto de conquistar el mercado internacional. Sus discos se vendían por millones, sus conciertos reunían multitudes y su nombre empezaba a sonar con fuerza en la industria anglosajona. Selena era trabajo, disciplina y carisma. Detrás del brillo había una familia unida y un proyecto construido con años de esfuerzo. Su padre, Abraham Quintanilla, había sido el arquitecto de una carrera que se levantó paso a paso, sin atajos. Cada logro tenía un peso enorme porque había costado sacrificios reales. Por eso, cuando Selena confió en alguien de su entorno, lo hacía con una lealtad absoluta. Y es ahí donde entra Yolanda Saldívar, una mujer que comenzó como una admiradora más, que se ofreció a ayudar, que se presentó como alguien eficiente, comprometida y totalmente dedicada. Nadie podía imaginar que esa cercanía, esa confianza entregada sin reservas, se convertiría en la puerta de entrada a una tragedia irreversible. El anuncio de la docuserie no solo reabre el caso, también obliga a revisar cada decisión, cada advertencia ignorada, cada señal que en su momento no fue suficiente para detener el desastre. Porque el asesinato de Selena no fue un arrebato repentino sin contexto. Fue el final de una cadena larga de manipulaciones, mentiras y obsesiones que se fueron intensificando con el tiempo. En esta serie de videos vamos a reconstruir esa historia paso a paso. No desde el morbo, sino desde los hechos comprobados. Vamos a separar lo que está documentado de lo que hoy se intenta distorsionar. Y sobre todo, vamos a devolver el centro del relato a quien realmente lo merece. Selena Quintanilla, la artista, la mujer y el legado que nadie ha podido borrar. Esta es solo la primera parte.
A partir de aquí, entraremos de lleno en la vida de Selena. En su ascenso, en el contexto que la rodeaba y en como una figura aparentemente secundaria logró infiltrarse hasta convertirse en la mayor amenaza de su vida. Para comprender la magnitud de la tragedia, primero hay que entender quién era realmente Selena Quintanilla antes de que su nombre quedara ligado para siempre a un crimen. Selena no surgió de la nada ni fue un producto fabricado por la industria. Su historia es la de una niña criada entre escenarios improvisados, viajes interminables por carretera y una familia que apostó todo por el talento de sus hijos. Selena Quintanilla Pérez nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas, en una familia mexico-estadounidense de clase trabajadora. Desde muy pequeña, su vida estuvo marcada por la música. Su padre, Abraham Quintanilla, había sido músico y, al detectar las cualidades vocales excepcionales de Selena, decidió formar un grupo familiar. Así nació Selena y los Dinos, integrado también por sus hermanos A.B. y Suzette. Lo que al principio eran presentaciones modestas en eventos locales, ferias y restaurantes, pronto se transformó en una rutina extenuante. Mientras otros niños llevaban una vida normal, Selena pasaba horas ensayando, viajando y cantando frente a públicos que, en muchos casos, ni siquiera hablaban inglés. El mercado de la música tejana era reducido, competitivo y dominado por hombres, pero Selena comenzó a destacar rápidamente. A los 15 años, logró algo impensable para una artista tan joven. Fue reconocida como vocalista femenina del año en los Tejano Music Awards, convirtiéndose en la más joven en recibir ese galardón. Ese momento marcó un antes y un después. Selena dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad incontestable dentro del género. En 1989 llegó su primer gran contrato discográfico y con él, el lanzamiento del álbum Selena. A partir de ese momento, su carrera entró en una etapa de crecimiento acelerado. Canciones como La Flor, La Carcacha y Amor Prohibido no solo sonaban en la radio, se convertían en himnos. Selena conectaba con el público de una manera directa, auténtica y profundamente emocional. Un detalle clave en su historia es que, al inicio de su carrera, Selena no dominaba el español. Aún así, decidió enfrentarse a ese desafío con determinación. Aprendió el idioma de forma fonética, practicando sin descanso, porque entendía que hablarle a su público en su propia lengua era una forma de respeto. Lejos de rechazarla, los fans la abrazaron con más fuerza. A principios de los años 90, Selena ya era conocida como la reina del Tex-Mex. Sus conciertos reunían multitudes y su presencia escénica era electrizante. No solo cantaba, transmitía alegría, orgullo cultural y cercanía. Para muchos jóvenes latinos en Estados Unidos, Selena representaba algo más profundo. Era la prueba de que se podía triunfar sin renunciar a las propias raíces. En 1994, su carrera alcanzó un nuevo nivel. El álbum Selena Live ganó el premio Grammy al mejor álbum mexicano-estadounidense. Era la confirmación oficial de que Selena había cruzado una frontera simbólica. Ya no era solo una estrella regional. Su nombre comenzaba a tener peso en la industria musical internacional. Pero Selena no se conformaba con la música. Tenía una visión clara de su futuro. Quería expandirse, crecer, construir algo propio. Por eso, ese mismo periodo, decidió dar un paso empresarial y abrir boutiques de moda bajo el nombre Selena etc. La moda era otra de sus pasiones y veía en ese proyecto una extensión natural de su identidad artística. Detrás de todo ese éxito había una joven de apenas 23 años. Disciplinada, generosa y profundamente confiada en las personas que la rodeaban. Selena creía en la lealtad, en el trabajo en equipo y en dar oportunidades. Esa forma de ser fue una de las claves de su grandeza. Pero también, como veremos más adelante,
se convertiría en su mayor vulnerabilidad. En el siguiente tramo de esta historia entra en escena una figura que, en apariencia, parecía inofensiva, una admiradora persistente que poco a poco fue ganando espacio dentro del círculo más cercano de Selena. Nadie imaginó que esa presencia silenciosa acabaría teniendo un papel central en el desenlace más trágico de la música latina. Hasta aquí, hemos visto a Selena en la cima, construyendo su legado y confiando plenamente en quienes desean querer ayudarla. Pero es precisamente en ese punto de éxito absoluto donde comienza a gestarse la sombra que lo cambiaría todo. Mientras Selena avanzaba con paso firme hacia la consolidación de su carrera, una figura comenzaba a ganar terreno en silencio dentro de su entorno. Yolanda Saldívar no llegó como una amenaza visible, sino como alguien que parecía ofrecer ayuda, compromiso y una devoción absoluta. Su entrada en la vida de Selena fue gradual, casi imperceptible, y precisamente por eso resultó tan peligrosa. Yolanda Saldívar era originaria de San Antonio, Texas, y trabajaba como enfermera domiciliaria. No formaba parte del mundo del espectáculo ni tenía experiencia en la industria musical. En un inicio, ni siquiera mostraba un interés especial por Selena. Todo cambió en 1991, cuando asistió a un concierto de la cantante acompañada de su sobrina. Aquella noche, según relataría después, quedó profundamente impactada por la energía de Selena sobre el escenario. Tras ese concierto, Saldívar tomó una decisión que marcaría el comienzo de una relación inquietante. Decidió crear un club de fans dedicado a Selena en San Antonio. Insistió repetidamente en contactar a Abraham Quintanilla, el padre de la cantante, hasta que finalmente logró hablar con él. Su perseverancia, combinada con una actitud aparentemente organizada y entusiasta, generó una primera impresión positiva. En junio de 1991, Yolanda Saldívar fue aprobada como presidenta provisional del Club de Fans de Selena. Desde ese momento, comenzó a ocupar una posición de responsabilidad. Se encargaba de recolectar dinero, gestionar mercancía, organizar envíos y mantener comunicación con los seguidores. Todo parecía funcionar con normalidad. Para la familia Quintanilla, Saldívar era simplemente una admiradora comprometida que estaba ayudando a fortalecer el vínculo con los fans. Con el paso del tiempo, su presencia se volvió cada vez más frecuente. No solo manejaba el club de fans, sino que empezaba a interactuar con miembros del equipo y con la propia familia. Aunque no conoció personalmente a Selena hasta meses después, su nombre ya era familiar dentro del círculo cercano. Esta cercanía progresiva fue clave para que se construyera una confianza que nadie cuestionó al principio. Cuando finalmente conoció a Selena, la dinámica cambió por completo. Saldívar se mostró servicial, atenta y dispuesta a resolver cualquier problema. Se presentaba como alguien que vivía para apoyar a la cantante. Esa actitud fue interpretada como lealtad absoluta. Selena, conocida por su trato amable y su deseo de cuidar a quienes la rodeaban, comenzó a verla no solo como una colaboradora, sino como una amiga. Para 1994, el club de fans había crecido de forma impresionante. Miles de personas estaban inscritas y las operaciones se manejaban casi exclusivamente a través de Yolanda Saldívar. Este crecimiento fue visto como una prueba de su eficacia. Pocos se preguntaron cómo se gestionaban realmente los recursos o por qué todo pasaba por sus manos. Ese mismo año, Selena dio un paso importante al abrir sus boutiques de moda. Debido a la carga de trabajo y a las constantes giras, la familia necesitaba a alguien que se hiciera cargo de la gestión diaria. Yolanda Saldívar parecía la opción ideal. Ya tenía experiencia administrando el club de fans y gozaba de la confianza de Selena. Así fue como asumió el cargo de gerente de las boutiques Selena etc. Con ese nombramiento, su poder aumentó de forma considerable. Saldívar comenzó a manejar cuentas bancarias, autorizar pagos,
firmar cheques y tomar decisiones financieras importantes. También se mudó a Corpus Christi para estar más cerca de Selena. Su presencia se volvió constante, casi omnipresente. A los ojos de muchos, Yolanda Saldívar era una empleada ejemplar. Para Selena, era alguien en quien podía apoyarse sin reservas. Pero bajo esa fachada de eficiencia y devoción, empezaban a surgir comportamientos que, con el tiempo, encenderían las primeras alarmas: control excesivo, cambios de actitud y una necesidad creciente de exclusividad en su relación con la cantante. En este punto, la historia da un giro sutil pero decisivo. La admiradora ya no era solo una colaboradora, se estaba convirtiendo en una figura central, con acceso total y una influencia que nadie supervisaba de verdad. Y cuando ese poder no encuentra límites, las consecuencias suelen ser devastadoras. En la siguiente parte veremos cómo esa confianza ciega comenzó a resquebrajarse y cómo las primeras señales de irregularidades financieras y manipulación salieron finalmente a la luz. El aparente equilibrio comenzó a romperse cuando las personas que trabajaban alrededor de Selena empezaron a notar que algo no encajaba. Aunque Yolanda Saldívar mantenía una actitud amable frente a la cantante, su comportamiento cambiaba radicalmente cuando Selena no estaba presente. Empleados de las boutiques y colaboradores cercanos describieron un trato autoritario, impredecible y, en muchos casos, humillante. A finales de 1994, las primeras señales de problemas financieros se hicieron evidentes. Las boutiques Selena etc., que debían estar generando ingresos sólidos, comenzaron a acumular facturas impagas. Proveedores reclamaban pagos atrasados y algunos servicios básicos estaban en riesgo de ser suspendidos. Para muchos, esto no tenía sentido, ya que el nombre de Selena seguía siendo altamente rentable. El ambiente laboral se deterioró rápidamente. El número de empleados se redujo de manera drástica. No por falta de trabajo, sino por decisiones arbitrarias de Saldívar. Aquellos que cuestionaban su gestión o simplemente no le agradaban eran despedidos sin explicaciones claras. Los trabajadores restantes vivían con miedo, temiendo perder su empleo de un día para otro. Estas tensiones llegaron inevitablemente a oídos de Selena. Algunos empleados se atrevieron a advertirle que las cuentas no cuadraban y que había irregularidades en los reportes de ventas. Sin embargo, Selena se resistía a creerlo. Para ella, Yolanda era una persona leal que había estado a su lado durante años. La idea de una traición le resultaba inconcebible. La preocupación aumentó cuando Abraham Quintanilla comenzó a recibir quejas directas de fans. Personas que habían pagado sus cuotas al club de fans afirmaban no haber recibido la mercancía prometida. Camisetas, boletines y recuerdos nunca llegaban. Al principio, estos reclamos parecían aislados, pero pronto se convirtieron en un patrón alarmante. Abraham decidió investigar por su cuenta. Al revisar documentos y solicitar explicaciones, se encontró con respuestas evasivas y contradictorias. Yolanda Saldívar no podía justificar porque faltaba dinero ni porque algunos registros bancarios no estaban disponibles. Cada pregunta generaba una nueva excusa, una nueva versión de los hechos. La situación se volvió aún más grave cuando se descubrió que grandes sumas de dinero habían sido desviadas. Cheques del club de fans y de las boutiques presentaban firmas falsificadas. Parte del dinero había sido depositado en cuentas que no estaban a nombre de Selena ni de la empresa familiar. El monto de la malversación superaba decenas de miles de dólares. Uno de los detalles más inquietantes fue el uso del nombre de la hermana de Yolanda para abrir una cuenta bancaria del club de fans. Cuando fue confrontada, Saldívar alegó que el banco no le había permitido abrir la cuenta a su nombre. Pero no pudo explicar las razones. Esta respuesta solo incrementó las sospechas. A pesar de las pruebas, la situación se manejó con cautela. Abraham exigió que Yolanda fuera apartada del entorno de Selena y le prohibió cualquier contacto con ella. Sin embargo, Selena,
Preocupada por la documentación fiscal y los negocios en México, no cortó los lazos de inmediato. Necesitaba recuperar estados de cuenta y papeles financieros esenciales. Ese periodo de transición resultó fatal. Yolanda Saldívar quedó en una especie de limbo, oficialmente en proceso de despido, pero aún con acceso a información sensible, lejos de aceptar su responsabilidad. Comenzó a comportarse de forma errática. Pasaba del silencio absoluto a estallidos emocionales, mostrando una inestabilidad que preocupaba a quienes la observaban de cerca. Fue en ese momento cuando Abraham Quintanilla expresó una advertencia que, con el tiempo, resultaría escalofriante. Afirmó que Yolanda representaba un peligro real para Selena. No hablaba solo de dinero, sino de una obsesión que había ido creciendo en la sombra. Pero Selena, fiel a su naturaleza compasiva, creía que la situación aún podía resolverse sin llegar a un conflicto mayor. La verdad es que el conflicto ya había superado el punto de retorno. Las mentiras estaban expuestas, la traición era evidente y Yolanda Saldívar se sentía acorralada. Lo que siguió después no fue una reacción improvisada, sino una escalada de decisiones desesperadas que conducirían a los días más oscuros de esta historia. En la siguiente parte entraremos en la etapa más crítica, los encuentros finales, las advertencias ignoradas y los momentos previos al crimen que marcó para siempre la música latina. Los últimos días antes del asesinato de Selena estuvieron marcados por una tensión constante y una sucesión de hechos que, vistos en retrospectiva, parecen anunciar una tragedia inevitable. Yolanda Saldívar ya no era solo una ex empleada descubierta en un fraude. Era una persona desesperada, acorralada por sus propias mentiras y cada vez más inestable en su comportamiento. El 9 de marzo de 1995 se produjo una reunión decisiva en las oficinas de Q Productions. Abraham Quintanilla confrontó directamente a Yolanda Saldívar con pruebas concretas de la malversación de fondos. Cheques falsificados, dinero desaparecido y cuentas bancarias irregulares quedaron expuestos sin margen para la negación. Yolanda apenas respondió. Su silencio y su frialdad resultaron tan inquietantes como las pruebas mismas. Tras esa reunión, Abraham prohibió de forma tajante que Yolanda tuviera cualquier tipo de contacto con Selena. Para él, la situación ya no era solo financiera, era una cuestión de seguridad. Sin embargo, Selena seguía convencida de que necesitaba recuperar documentos esenciales para cerrar asuntos fiscales y comerciales, especialmente los relacionados con México. Esa necesidad mantuvo una peligrosa línea de comunicación abierta. El 10 de marzo, Selena eliminó a Yolanda Saldívar de la cuenta bancaria de la boutique y la destituyó oficialmente como presidenta del club de fans. Al día siguiente, Yolanda dio un paso que cambiaría todo. Acudió a una tienda de armas en San Antonio y compró un revólver calibre 38. Junto con munición, su explicación fue que necesitaba protección personal, una justificación que más tarde se demostraría falsa. A partir de ese momento, los encuentros entre ambas se volvieron cada vez más extraños. Yolanda insistía en reunirse a solas con Selena, siempre bajo pretextos distintos. Que tenía documentos importantes, que estaba enferma, que había sufrido una agresión. Cada excusa parecía diseñada para provocar la compasión de Selena y atraerla nuevamente a su entorno. En uno de esos encuentros, Yolanda llegó incluso a mostrarle el arma a Selena. Lejos de reaccionar con miedo, Selena le pidió que se deshiciera de ella y trató de tranquilizarla. Ese gesto, nacido de la empatía y la confianza, fue interpretado por muchos como una oportunidad perdida para detener lo que vendría después. Durante los días siguientes, Yolanda viajó de un lugar a otro. Devolvió el arma y la volvió a comprar. Recuperó documentos y sustrajo otros nuevos. Su comportamiento era errático, pero seguía teniendo acceso a Selena.
Abraham Quintanilla afirmaría más tarde que estaba convencido de que Yolanda había intentado asesinar a su hija en varias ocasiones antes del desenlace final. El 30 de marzo de 1995, Yolanda se registró en un motel de Corpus Christi y contactó nuevamente a Selena. Le dijo que había sido violada durante un viaje reciente y que necesitaba ayuda médica. Preocupada, Selena decidió acompañarla al hospital. Sin embargo, el personal médico detectó inconsistencias en su relato y no realizó un examen completo. Tras salir del hospital, ambas regresaron al motel. Durante el trayecto, Selena comenzó a sospechar que los documentos entregados no eran los correctos. La desconfianza ya era evidente. Esa noche, Yolanda llamó de